Luminarias tipo ATEX. Sois muchos los alumnos del curso de iluminación que me estáis preguntando: oye Joaquín, ¿en qué consiste una luminaria tipo ATEX? ¿En qué proyectos lo requiere la normativa? ¿Cómo es? ¿Cómo está fabricada? ¿En qué tipo de proyectos nos vamos a encontrar la necesidad de instalar una luminaria tipo ATEX? Pues bien, para resolver todas estas consultas, hemos invitado a Airfal, empresa especialista en fabricar luminarias tipo ATEX, y hemos tenido con nosotros a Carlos Jiménez, responsable del departamento técnico, para que nos resuelva todas las dudas y preguntas que le hemos hecho. Espero que os guste. Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema ATEX y de luminarias para ambientes explosivos. Hoy tenemos para hablar sobre este tema a Carlos Jiménez, responsable técnico de la empresa Airfal. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué Bienvenido. tal? Igualmente, gracias. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. A ti. Bueno, como estaba comentando, vamos a hablar sobre luminarias tipo ATEX para ambientes explosivas. Y bueno, qué mejor que para ello que vengáis vosotros aquí a hablar de este tema, ya que sois un fabricante especializado en, pues eso, Correcto. en luminarias para ambientes explosivos. Entonces, bueno, Eso Carlos, creo que este tema genera muchas consultas y muchas dudas cuando vamos en el sector de la iluminación, cuando nos metemos en los proyectos, en las instalaciones y demás. Siempre creo que tanto los instaladores como las ingenierías, como los distribuidores de material eléctrico, distribuidores especializados, siempre hay una serie de dudas ahí muy generalizadas sobre qué es el látex, en qué consiste esto del látex, qué luminarias cumplen requisitos, cómo tiene que ser una luminaria. Entonces yo quería, pues eso, que hablemos sobre, oye, vamos a ver qué es esto del látex, cuándo hay que utilizar una luminaria tipo ATEX, en qué consiste esa luminaria, cómo está fabricada, cómo está diseñada, qué normativas aplican a este asunto. Entonces, si te parece, Carlos, a modo introductorio, para empezar, ¿qué es el ATEX? El látex, vale. ATEX se refiere a todo aquello, a cualquier actividad que se realice o a un dispositivo diseñado para trabajar en una atmósfera con potencial riesgo de explosión. Es decir, todo lo relativo a minimizar un riesgo de explosión o a la eliminación de esa atmósfera explosiva. Esto sería una definición más o menos formal, pero realmente lo que hablamos que ATEX se refiere a todo aquello, tanto el lugar como la actividad y los medios para evitarlo, donde podamos tener una atmósfera que pueda generar una explosión. Es decir, reducir riesgos. Perfecto. Vale, siguiente pregunta, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre una luminaria antideflagrante y ATEX? Y ATEX, vale. Esto es una confusión o una identificación muy habitual, sobre todo en el mundo de la iluminación. Se suele llamar antideflagrante a todo lo ATEX, ¿vale? Y no es así. Antideflagrante es un medio de protección de los muchos que hay para dispositivos diseñados para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, ¿vale? Vale. Un producto antideflagrante es aquel que está diseñado para, en el caso de que penetre en su interior una atmósfera potencialmente explosiva y se produzca un punto de ignición en su interior, aunque se produzca una explosión, esta quede confinada, contenida dentro de ese producto antideflagrante. De ahí su nombre, antideflagrante. Se puede producir una explosión en su interior, pero no sale de ahí. Con lo cual, esa explosión no se extiende al resto de la instalación y eliminas el riesgo de que haya un accidente grave o incluso mortal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que porque es un medio de protección muy habitual, quizá el más habitual en determinadas industrias, pues se ha ido identificando paulatinamente con todo lo ATEX, y cuando te llaman para hacer una consulta pues dicen, oye, que es que quiero una luminaria antideflagrante. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿necesitas una antideflagrante o no? Ya veremos, ¿vale? Tú lo que quieres es algo ATEX. Sí, eso será. Pues, vale. Vale. Pues esto es muy común. Entonces, ahora imagino que cuando hablemos de normativas y de reglamentos, que comentarás
en qué instalaciones se necesitan luminarias antideflagrantes y en cuáles luminarias tipo ATEX, ¿no? Correcto. Vale, pues ahora lo explicarás bien. Bien, Carlos, siguiente pregunta. ¿Dónde podemos encontrarnos atmósferas explosivas y cómo son las sustancias que las pueden provocar? Realmente te puedes encontrar sustancias con atmósferas, voy a decir, fíjate que digo siempre potencialmente explosivas, no siempre explosivas, sino que puedan ser explosivas, porque para ser explosiva en la atmósfera necesitas un combustible, aire, un comburente, o más bien el oxígeno, y además un punto de ignición y una relación de cantidades entre una cosa y otra, ¿vale? Bueno, lo puedes encontrar en cualquier parte donde haya una sustancia que pueda ser combustible en presencia de aire. Hay de todo tipo. Hay dos grandes distinciones, por un lado gases y por otro lado polvos, ¿vale? En gases podemos ir pues, a cualquier gas que salga de un combustible fósil, pues desde metano, puedes tener cualquier vapor de gasolina, gasoil, combustibles, queroseno o elementos químicos, el hidrógeno, sin ir más lejos, ¿vale? Mezclados en determinada proporción con el aire, pues forman una atmósfera, un gas que si hay un punto de ignición o se sobrepasa una determinada temperatura que se conoce por temperatura de autoignición, pues puede provocar una explosión, ¿vale? O como mínimo un incendio. En polvos ocurre lo mismo. Determinados materiales que en su forma habitual los conocemos todos, los hemos tocado. Imagínate los cereales, todos hemos tocado los cereales, pues no sé, trigo y demás. Pues al molerlos, al generar polvo o al acumularlos en cantidades muy grandes, ese polvo que se genera mezclado con el aire es potencialmente explosivo. Estoy hablando de harinas, polvo de cereal o incluso el azúcar. Si se muele muy, muy fino en el aire, esparcido por el aire, es explosivo. ¿Vale? Determinadas concentraciones. Perfecto. Eso ya nos hace prever que en toda la industria alimentaria, en ciertas instalaciones, se va a necesitar utilizar este tipo de luminarias. Te puedes encontrar áreas que son con clasificación de riesgo de explosión. Sí, puede ocurrir. Vale, perfecto. Entonces, Carlos, siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer si vamos a operar en un área susceptible de formar una atmósfera explosiva? Vale, esto realmente en Europa y además y España es uno de los sitios donde más regulado está esto. Tiene una serie de pautas a seguir, ¿vale? Lo primero de todo, ante cualquier actividad industrial hay que hacer un análisis de riesgos. Esto es obligatorio. Riesgos no solo de explosión, sino de todo tipo. Es decir, tienes una industria, la que sea, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿vale? En el caso de que se determine que hay un área con un potencial riesgo de explosión, pues porque en ese área se trabaja con gases o combustibles o con polvo, como hemos comentado antes, que pueda generar una explosión, pues lo que se elabora es lo que se llama un documento de protección contra explosiones, DPE. En este documento se recoge toda la información relativa a ese riesgo de explosión y las medidas para minimizarlo, que puede ser desde la eliminación, si es posible, de las fuentes de ignición y si no es posible, pues ventilación o cómo puedes evitar esa situación de potencial riesgo de explosión y si al final la vas a tener presente en mayor o menor medida, instalar material que minimice ese riesgo de explosión. Aquí es donde entra pues, una luminaria, un motor, cualquier otro dispositivo, que puede ser desde un teléfono móvil a una carretilla elevadora, que tenga esa protección para reducir al mínimo posible los riesgos de explosión, ¿vale? Estos serían los pasos a seguir. Primero, análisis de riesgos, documento de protección contra explosiones y después medidas para minimizar el riesgo, mediante protocolos y mediante dispositivos. Vale. Carlos, una pregunta sí que se me viene a la cabeza. Este tipo de tarea la suele realizar la ingeniería que está realizando el proyecto eléctrico del edificio a construir, ¿no? Sí, junto con consultoras especializadas, las mutuas de prevención de riesgos laborales, técnicos de prevención de riesgos laborales, hay empresas de seguridad que se dedican a este tipo de consultoría para ingenierías, nosotros incluso hacemos ese servicio a veces, lo podemos hacer también, determinas las zonas de potencial riesgo de explosión y haces tus recomendaciones. Hay cálculos incluso para determinar todo esto, o sea, es un proceso que tiene... Hay veces que es muy sencillo y otras veces pues, que tiene su complejidad. Vale, dependiendo del tipo de instalación, imagino que no es lo mismo una industria alimentaria que una petroquímica.
No. el informe o el proyecto que realizáis para protección de ambientes explosivos lo podéis realizar o bien vosotros o consultorías externas que a día de hoy operan para este tipo de ingenierías, ¿no? Exactamente, consultoría externa y sobre todo aquí tienen un papel fundamental pues, los servicios de prevención de riesgos laborales. Vale, perfecto, Carlos. Vale, entonces, habiendo visto esta pregunta, sí. ¿qué tipo de clasificaciones de zona ATEX podemos encontrar? Vale, primero hablamos de lo que se denominan clases, ¿vale? Clases de zonas ATEX, que fundamentalmente se refieren a si la actividad se realiza en superficie o es minería, ¿vale? O si es superficie, es lo que se llama clase 2 o de clase 3, para diferenciar las zonas de riesgo, ¿vale? Después lo más conocido y lo que ya realmente es más usado en el día a día es lo que se llaman las zonas de riesgo de explosión. Aquí también dividimos entre dos tipos, gases y polvos. Gases y polvos. Para gases tendríamos lo que son las zonas 0, 1 y 2, y para polvos serían las zonas 20, 21 y 22. ¿Qué son estas zonas? La zona 0 es la más restrictiva de todas. Es aquella donde esa atmósfera potencialmente explosiva, por las razones que sea, siempre está presente. Te voy a poner un ejemplo: el interior de un depósito de gas, una tubería por donde estás llevando gas licuado, en el interior, ¿vale? Donde siempre vas a tener esa atmósfera explosiva. Una zona 1 sería aquella donde no existe permanentemente esa atmósfera explosiva, pero debido a sus peculiaridades, pues durante la actividad normal te puedes encontrar esa atmósfera explosiva. Pues imagínate alrededor de una boca de llenado de un tanque de combustible de una gasolinera, pues el momento en que estás llenando desde la cisterna, pues ahí tienes un área de potencial riesgo de explosión, ¿vale? Alrededor de esa boca de llenado. Y después tendríamos la zona 2, que ya sería aquella en la que solo en el caso de un accidente o un fallo en el proceso tendrías esa presencia de atmósfera potencialmente explosiva, ¿vale? Es la menos restrictiva de todas. Para el polvo pasa lo mismo. Zona 20 sería aquella que siempre tienes presente esa atmósfera con potencial riesgo de explosión. La 21 sería por la que puede ocurrir en circunstancias normales, pero no siempre presente, y la 22 solo en caso de anomalía o accidente, ¿vale? Suelen ir de la mano, es decir, cuando un producto es zona 0 suele ser también zona 20, cuando es 1 suele ser, no siempre, pero suele ser zona 21, y cuando es zona 2 también suele ser zona 22, ¿vale? Después tendríamos dos clasificaciones que van aparte, que son la M1 y M2, que son para minería subterránea de carbón, ¿vale? Eso ya tiene su clasificación especial. Vale. Vale, y bueno, ahora nos comentarás cuando hablemos sobre en qué o cómo está construida una luminaria para este tipo de zonas, también nos dirás si hay diferencias entre zona 0, 0, 1, 0, 2 y zona 20, 21, 22. Sí. Vale. Entonces, la siguiente sería, ¿qué es un marcado ATEX y el porqué de su importancia? ¿Por qué es tan importante este marcado? Sí, es muy importante y es algo que las auditorías ATEX se hace adquiere una especial relevancia. Ahora os explico por qué. Esto sería, por ejemplo, una placa de marcado ATEX, no creo que se vea en detalle, ¿vale? Pero aquí hay una serie de cosas, de números, de líneas con letras y números. ¿Qué información obtenemos aquí? Aquí nos va a dar información sobre todo lo que es relativo a la seguridad del producto y a su adecuación para dónde puede ser instalado y dónde no, ¿vale? Aparte del habitual marcado CE que tiene cualquier producto industrial que propones en el mercado, hay dos líneas con números y letras que te indican, lo primero en este caso, la chapa que tengo aquí en la mano, aunque no se vea, pues habría un 2 en números romanos, que significa que es categoría 2, apto para industria de superficie. Vale. Aquí también nos diría, hay una G y una D que nos diría que es un producto apto para uso en atmósferas explosivas de gas y de polvo, las dos. Y las dos líneas que hay después, una es el marcado para gases y otra es el marcado para polvo, ¿vale? Aquí lo primero que te da es la información del tipo de protección. En el caso de la que tengo en la mano sería antideflagrante, es decir, que puede contener una explosión en su interior. Después te dice para qué gases es apto. En este caso serían los gases tipo 2B, pues un grupo de gases que están incluidos en un listado bastante extenso, y además hidrógeno.
Es decir, tú puedes poner este producto en atmósferas con gases tipo B y además hidrógeno, ¿vale? Y después hay unos dígitos que indican hasta qué temperatura de autoignición puedes instalar tu producto, ¿vale? En este caso es un T6, lo que significa que puedes instalarlo en zonas donde la temperatura de autoignición de la atmósfera explosiva sea superior a 85 grados centígrados, ¿vale? Este dígito se suele confundir también con la temperatura que puedes soportar tu producto funcionando. No, no es así. Es la temperatura a la que máxima que va a alcanzar tu producto en condiciones normales de funcionamiento, de tal forma que no te va a provocar una explosión simplemente por calentamiento de la atmósfera circundante, ¿vale? Y la segunda línea sería exactamente lo mismo, pero para polvos. Tiene otra nomenclatura, en vez de un DB sería un TB, que es protección por envolvente, en vez de T6 pone 85 grados y ya está, ¿vale? Después lleva otras informaciones, hay un número de 4 dígitos, que no creo que se vea. No, no se ve. Pero bueno, es el organismo notificado, que es, digamos, el organismo oficial que nos hace las auditorías todos los años para asegurar que nuestro sistema productivo está hecho de tal manera que cumplimos todos los requisitos de seguridad de la normativa ATEX, ¿vale? Y en este caso nosotros de la IECX, que es internacional, ¿vale? Y después está el número de certificado ATEX de producto, es decir, ese número de certificado que indica que tu producto es apto para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Y luego lleva toda una serie de recomendaciones de uso, de seguridad, pues no abrir en presencia de atmósferas explosivas, en fin, recomendaciones básicas, ¿vale? El número de serie, año de fabricación, toda una serie de datos importantes. Vale, perfecto. Eso imagino que las normativas indicarán los datos que tiene que incluir la placa de características de la luminaria. Está todo perfectamente normalizado y de hecho cuando desarrollas el producto es uno de los puntos que el organismo notificado que te lo certifica te revisa con lupa y te dice esto ponlo aquí, cámbiame este numerito allá, además añádeme esto otro. O sea, es una cosa realmente importante porque claro, luego esto es lo que determina si tú puedes instalar algo en un sitio o no. Claro. O caso de tener que reemplazarlo, si es igual a lo que quitas o no. Vale, que imagino que bueno, esto ya para otro día, imagino que habréis tenido miles de casos en los que se han puesto luminarias que no son aptas para ese tipo de instalación. Sí, ocurre. ¿No? Tú me algo ATEX y ponen ahí lo primero que cogen y oye, no, esto no. ¿No tendrás algo ATEX en stock? Sí, ocurre. Sí. Vale, pues entonces, hablando ya de normativas y de reglamentos, ¿qué normativas hacen referencia al látex o qué reglamentos? Es decir, si nos está escuchando una ingeniería eléctrica que tiene que encontrarse ahora un proyecto y quiere informarse o ver cómo hacerlo, ¿qué normativas o qué reglamentos tiene que consultar? Vale. Aquí en Europa todo está regulado por la Directiva Europea 2014/34/EU. ¿Vale? Como su nombre indica, es del año 2014, aunque entró en pleno vigor en 2016, creo recordar, porque hay un periodo que dan para adaptación cuando cambia la directiva. Antes era la 94/9/CE, después pasó a la 2014/34/EU, un cambio de CE a EU. Y esto es un documento bastante extenso, donde te da unas directrices generales, ¿vale? En algunos puntos es más detallado que otros. Creo recordar que eran unas 200 páginas o algo así, y es un documento no excesivamente técnico, vamos a decirlo, sino que te marca el rumbo a seguir, por dónde tiene que ir todo lo que tenga que ver con atmósferas potencialmente explosivas y los medios para evitarlas o minimizar su riesgo. Después está un organismo internacional que es el IEC, que digamos que ya no es tanto un reglamento oficial, sino que es un conjunto de normas que en principio tiene ámbito mundial. Digo en principio porque luego hay países que están un poquito al margen de esto, ¿vale? Entonces, sobre todo aquí en Europa, quedémonos con la Directiva 2014/34/EU. ¿En qué se traduce luego en los Estados miembros de la Unión Europea y en otros asociados que lo admiten? Pues en las normas EN, las normas EN, que parten de la norma 60079-0 y toda su familia de normas, ¿vale? Que son bastantes. No te puedo decir cuántas son exactamente porque hay muchos ámbitos que no son ni mucho menos relacionados con la iluminación, no las conozco, pero para que te hagas una idea, la 0 es la general, que engloba todo,
Y después tienes normas para cada tipo de protección, para cada tipo de uso. Unas son para electricidad, otras para dispositivos mecánicos. La de las luminarias, la que se refiere a lo que es la envolvente, ¿vale? Es la 31. Casi es una enciclopedia de normas, ¿vale? Vale. La de instalaciones, las que regulan las instalaciones son la 14 y la 17, siempre empezando por el 60079. Y después está la 800034-79, que es la de auditorías para actividades relacionadas con el mundo ATEX, ¿vale? Que es para que me entienda todo el mundo, es como una ISO 9001, pero potenciada y reforzada. Sí, exactamente el mismo índice, los mismos capítulos, pero tienes puntos que te dicen sencillamente, véase lo referido en ISO 9001 y ya está. Y otros que son, por ejemplo, el de compras de material para fabricación de productos explosivos, que son muy, muy, muy superiores en requisitos y en determinadas características, ¿vale? Y luego al final en España, pues esto se traduce en el reglamento electrotécnico de baja tensión y la instrucción técnica complementaria 29 para todo lo que son instalaciones. Y por supuesto, por encima de eso incluso están las leyes como el Real Decreto 31/1995, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es donde realmente al final tienes que ir para ver qué medidas tienes que aplicar, ¿vale? El Real Decreto 681/2003, protección de salud y seguridad de trabajadores, este tipo de normativas, ¿vale? Ok. A nivel de... ¿Qué tipos de protección ATEX aplicable a luminarias hay? A ver, realmente existen bastantes. ¿Cuáles se usan más? Pues mira, depende de la zona con riesgo de explosión de la que estemos hablando. Cuando se trata de hablar de zonas 1, ¿vale? La que más se utiliza y más conocida es la protección antideflagrante. La hemos comentado, si se produce una explosión, se queda dentro del producto antideflagrante, ¿vale? Vale. Esas se indican, las placas de marcado se caracterizan porque tiene una D minúscula con una P minúscula, ¿vale? Indica que ese producto es antideflagrante. Después está la protección por seguridad aumentada, que es un poquito lo contrario de la anterior. En esta se trata de que, aunque penetres atmósfera potencialmente explosiva en el interior de tu dispositivo, tenga determinadas características que impidan por todos los medios que se produzca una ignición, un punto de ignición, una chispa que pueda generar esa explosión, ¿vale? Esto es lo que se llama seguridad aumentada. Zona 1, pues llevan una E y una B minúscula, ¿vale? También se encuentran equipos con lo que se llama protección por encapsulamiento, MB, es una M minúscula también en el marcado. ¿Esto dónde se suele utilizar? Pues sobre todo a la hora de encapsular electrónica, pues baterías, circuitos impresos, tú los sellas con un producto que hace que ahí no pueda entrar absolutamente nada de aire ni de gas explosivo o polvo, de tal forma que no puede haber ningún tipo de ignición. De este modo es un poquito más escaso, ¿vale? Te lo puedes encontrar en productos que yo digo de instalar y tirar. En el momento que fallan, como está totalmente encapsulado, no tienes forma de repararlo. Lo tiras y pones otro, ¿vale? En zonas 2 y 22, ahora mismo lo más común es la EC. También sería seguridad aumentada, pero de un grado menos restrictivo que el anterior, ¿vale? Antiguamente estaba la protección NA, que comúnmente se llamaba antichispas, es decir, oye, esto no te va a producir ningún tipo de chispa ni de ignición en condiciones normales y no te va a producir una explosión. Pero esa norma ya fue derogada y ya no puedes fabricar dispositivos NA, ¿vale? Ha sido sustituido por la EC, que es un punto más complicado de conseguir y más seguro, ¿vale? Esto es lo más habitual. En iluminación también tenemos algún ejemplo de producto de respiración restringida, que se llama, ¿vale? Es que están fabricadas de tal forma que no pueda entrar, o sea, muy difícil que entre en el interior una atmósfera potencialmente explosiva y, por tanto, como no entra, pues no te va a generar una explosión. Pero esto es ya un poquito más difícil de ver. Vale. Vale, Carlos. A nivel, pasamos un poco a ver en qué consiste una luminaria tipo ATEX. Entonces, a nivel constructivo, ¿en qué consiste una luminaria tipo ATEX? Me refiero en comparación con una luminaria estándar, por ejemplo, como podría ser una pantalla estanca o una campana industrial habitual.
A nivel constructivo, ¿en qué consiste este tipo de luminarias? También aquí hay diferencias según el tipo de protección o más bien el tipo de zona al que vaya destinada, ¿vale? En el caso de los productos destinados a zona 1 y 21, lo primero que llama la atención es la robustez de los dispositivos que tú estés utilizando, el grosor de las paredes, la resistencia estructural del producto. En el caso de una luminaria, pues hablamos que nuestro producto estrella, que es una luminaria tubular, la Piros, por ejemplo, pues te das cuenta que tiene unas tapas de aluminio que son extremadamente gruesas, que tiene una junta destinada a impedir que salga una potencial explosión interna que tiene 26 milímetros de longitud. El peso, te das cuenta del peso, si por ejemplo tomamos una campana industrial normal, para un almacén normal, pues te puede pesar, pues depende, si lleva un equipo magnético, pues ya pesará más, pero en el caso de que sea electrónico, pues pongamos que pese 5 kilos, el equivalente en antiexplosivo para zonas 1-21, pues te puede pesar 15, 20, 25 kilos. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos son extremadamente robustos, están hechos o bien en aluminio de fundición, incluso en hierro colado, hierro de fundición de hierro, ¿vale? Todo lo que es la carcasa, ¿vale? Estamos hablando de que un proyector LED moderno que se instala delante del escaparate de cualquier comercio te puede pesar 2, 3, 4 kilos, sí. Y el equivalente en potencia para atmósfera potencialmente explosiva, zona 1, pues te puede pesar 15, 20, 25 kilos. Si es de alta potencia, pues ahora mismo tengo yo una certificación que llega a pesar en su versión más potente 32 kilos. Ya ves. Porque es necesario. O sea, cada tornillo es de acero inoxidable y ya de por sí cada tornillo pesa. El grosor de las paredes, pues estamos hablando de 8 o 10 milímetros de espesor de aluminio, porque tienes que tener un mínimo de milímetros de recorrido de junta roscada simplemente para poner un prensa estopas. No vale poner 1 milímetro de plástico, no, es algo bastante más fuerte, ¿vale? Digo, la contundencia del dispositivo es lo que primero que llama la atención. Vale. Y ya pues, Carlos, Te podría dar un datito más, simplemente, por ejemplo, una luminaria antideflagrante. ¿Sí? Tú tienes que pasar unos ensayos sobre presión interna, de tal forma que tú garantices que el 100% puede resistir una explosión interior. Las que estamos fabricando nosotros ahora resisten presiones, que se prueban todas, entre 12 y 16 bares internos. Estamos hablando de que en una tapa de cierre soporta más de 3 toneladas de presión interna, con lo cual la resistencia estructural tiene que ser notable. Importante, sí. ¿Eso supone, cuando hacéis una luminaria tan robusta, os supone problemas de acumulación de calor? ¿O eso significa, o al ser tan robusta, lo que hace es que disipa todavía mejor? Al revés, estamos hablando de que en un proyector LED tienes que meter tanto aluminio que tienes por donde disipar por donde quieras. O sea, al revés, ese no es un problema. No es un problema en absoluto. Y en el caso de una luminaria tubular, pues bueno, por su forma ya de por sí acumula poco polvo, con lo cual tienes menos riesgos que otras. Y también tienes toda la superficie que quieras, porque pues, tienes un montón de centímetros cuadrados para disipar. Espero a veces una luminaria pequeña normal que una ATEX en ese aspecto, no hay problema. Vale, perfecto, Carlos. Y ya por terminar, ¿en qué tipo de proyectos nos vamos a encontrar, así de forma general, el requerimiento de utilizar una luminaria tipo ATEX? Te lo puedes encontrar casi en cualquier tipo de instalación y a veces se encuentran donde menos te lo esperas, pero lo más habitual, industria química, por supuesto. Pues todos tenemos en mente pues, esas grandes industrias en superficie que pueden llegar a ocupar hectáreas de terreno con depósitos, tuberías, todo lo que es el sector oil and gas refinado, de productos derivados del petróleo, de gases, almacenes gasísticos, refinerías, gasolineras, estaciones de servicio. Un ejemplo claro que tenemos todos al lado. Cuartos de calderas de gas que estén subterráneos, depósitos de combustible, pues yo que sé, que se puedan ver al lado de sitios donde tienen sus generadores, pues grandes centros comerciales, puedes tener una zona ATEX en un hospital. Industria farmacéutica. Industria farmacéutica es un claro ejemplo también, donde hay determinadas áreas de producción que están sujetas a requerimientos ATEX, pues porque el polvo que están fabricando allí del medicamento que sea, pues resulta que en el aire pues es explosivo. Temas de logística también, puertos.
grandes almacenes, naves de centenares de metros cuadrados de cereal, donde descargan los barcos, los silos de descargo de granos de cereal, todo este tipo de industria. Nosotros tenemos proyectos grandes en los puertos de Inglaterra en marcha, por ejemplo, donde realmente tiene mucha aplicación. Tú tienes naves que tienes 8, 10 metros de altura de trigo, de cebada acumulado, y eso es un sitio realmente peligroso para producir potenciales explosiones. Minería, por supuesto. No sé, yo me he encontrado zonas ATEX pues, en Altos Hornos, que trabaja pues, ahora ya menos, pero te puedes encontrar grandes depósitos de carbón para el tema de la fundición, en fin. Multitud de sitios te puedes encontrar. Vale, perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, te voy a hacer una consulta, una pregunta que está fuera de guión, y ahí me gusta hacer este tipo de preguntas, así un poco para que nos mojemos. Y esto ya es un poco más a título personal. A día de hoy, ¿crees que en España, en todas las instalaciones donde, según normativa, se tiene que poner una luminaria tipo ATEX, ya sea de la clasificación que sea, se están utilizando luminarias tipo ATEX o se están utilizando luminarias que realmente no cumplen normativa? Ojalá se usara en todas partes. A ver, si hablamos de gran industria, si hablamos de empresas grandes, te diré que casi el 100% están cumpliendo reglamentos, sobre todo últimamente hacen un esfuerzo muy grande en adecuar las instalaciones, ¿vale? Cuando bajas a nivel un poquito más de calle, pues ahí ya te encuentras de todo. Te encuentras de todo y no siempre bueno. A veces sí, a veces pues se mira para otro lado y bueno, como aquí nadie me va a venir a inspeccionar, pues bueno, hago lo que quiera y ya está. Y lamentablemente no siempre no. Vale. Es la pura realidad. Ojalá se cumpliera. Vale. Era como pregunta curiosa, ¿no? De saber cómo están los proyectos, ¿no? Donde se requieren luminarias tipo ATEX, si estáis teniendo casos, ¿no? En los que se están poniendo tipos de luminarias que incluso se puedan decir que son ATEX, pero que luego realmente no lo sean, o que no estén certificadas, o que no cumplan los requisitos técnicos necesarios. A veces ocurre exactamente lo contrario. Dicen, oye, que es que aquí me han dicho que tengo que poner algo ATEX. Dicen, hombre, no, ¿para qué? O sea, ¿dónde vas poniendo algo ATEX aquí? ¿Dónde está el riesgo de explosión? No, que me han dicho que no. Vamos a ver, ¿dónde está el documento de protección contra explosiones? ¿Dónde está ese análisis de riesgo, ¿no? Y otros, pues, al revés. No, mira, pues es que tengo aquí un cuarto de no sé qué y un almacén de pinturas y, pero pongo aquí una estanca y ya está, si nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que pasa. La enciendo poco, ¿no? La enciendo poco y pues también ocurre. Nosotros siempre aconsejamos que mira que esto es serio, que te puede ocurrir un accidente, que tienes una responsabilidad. Hombre, claro. Pero bueno. Imagino que si una instalación que tiene que llevar una serie de luminarias no las hay, y luego imagino que las agencias aseguradoras también no cubrirán lo que les pertenece y se puede... Evidente. Siempre que es una instalación que tenga que supervisar una OCA, la verdad es que no suele haber ningún problema ni ninguna carencia en ese sentido, ¿vale? Para eso están los organismos de control que se encargan de que se cumpla lo que se tiene que cumplir, pero siempre hay mucha instalación, sobre todo, ya digo, pequeña, que se escapa de los controles, se escapa. Vale. Bueno. Pues perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido a vosotros una tertulia muy, muy interesante. Yo creo que cualquier persona que tenga dudas sobre luminarias tipo ATEX, al ver este vídeo, podrá ya más o menos tener una idea sobre cómo está el panorama. Así que nada, un placer. Nos vemos pronto. Nos vemos en otra ocasión. Perfecto, a vuestra disposición siempre que queráis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. A vosotros. Chao, hasta luego. Adiós.